Bueno, vamos a dar comienzo a... Esta es la tercera edición, ¿no? De lectura de aforismos. Creo que sí. Sí. Bueno, esta vez vamos a trabajar En realidad no es un aforismo, nosotros vamos a darle carácter de aforismo para poder leerlo, que tiene que ver con, bueno, con una apuesta de, de darle lugar, y eso se encarga mejor, de darle lugar, digamos, a la lectura nodal que realiza Lacan ya avanzado su desarrollo teórico, allá por el escenario 19. Así que bueno, vamos a empezar presentando a Sebastián Piris, Gracias, Fabián. que esperen que lo voy a enfocar, así lo... Ahí va. Gracias, Perfecto. Fabián. Bueno, Sebastián, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Para mí realmente es un honor poder compartir esta mesa con dos personas que yo estimo mucho, tanto su escucha como su afecto. Así que muchas gracias, compañero, por esta mesa. Gracias. Dame mi corazón. Bueno, bien. Para comenzar, voy a leer unas palabras de Erwin Schrödinger. Él fue un físico austríaco que nació en finales del siglo XIX y vivió hasta los mediados del siglo XX, que propone un modelo mecánico cuántico del átomo. Él desarrolló una ecuación matemática para describir el comportamiento ondulatorio de las partículas, lo que está implicado en el movimiento de los electrones en tanto un núcleo, la distancia. Dicho cálculo permitió acercarse a medir de forma de probabilidad la densidad de los átomos. Con esto quiere decir que el cálculo, por más que sea matemático, tampoco es exacto. Hay un resto que da cuenta de la posibilidad de una falla o de un no todo, un resto imposible de calcular, imposible de alcanzar. Lo que voy a leer es muy cortito. Las dificultades del lenguaje son importantes. El habla nativa de cada uno es como un traje hecho a medida. Nadie se siente cómodo cuando no puede emplearlo y tiene que sustituirlo por otro. Bien. Para dar comienzo, considero imprescindible poder pensar acerca de los aforismos para después lograr interrogar un aforismo. Hago esta distinción porque no es cualquiera, es uno. Es uno que en cierta forma llama a poder interrogarnos acerca de nuestra función como analistas, no como un analista ser, sino como aquello que sucede en transferencia y es en tanto que no es. Específicamente, quiero nombrar la no posición ontológica que implica la función analista. El analista no es. Por ello considero importante no caer en la tentación de las titulaciones, título que tampoco nada dice, ya que cada analista sí es, no será fuera de su consultorio y a su vez será otro para cada analizante. ¿Qué decimos cuando decimos un aforismo? ¿Cuál es el trazo que nos permite un aforismo? ¿Podría cumplir una suerte de función de causa? Si nos orientamos directamente a lo que se define por aforismos, diremos que es una verdad o una máxima absoluta, irrefutable, que de forma directa nombra lo central de algo. Por tanto, en principio pienso que un aforismo o una concatenación de aforismos no dicen mucho, al menos para el psicoanálisis. Los aforismos dicen lo que dicen, como el sonido que produce cada letra en su relación con la siguiente, pero sin una red que lo concita, sin un desmenuzamiento que lejos de querer explicarlo, que hacer sentido, termina obturando como toda verdad, ocupando allí el lugar de un saber absoluto. Para poder hacer una lectura de un aforismo implica poder interrogarlo, ponerlo en tela de juicio, producir una elaboración, una asociación que permita trazar nuevos rumbos sin la necesidad de cerrarlo, quererlo explicar o servirnos del mismo para explicar otra cosa. Quizás la elaboración que pueda producir la lectura de aforismos o la forma que comienza a operar pueda llegar a ser imperceptible en un plano imaginario, pero puede tomar su relevancia en el momento de poner en marcha la función. Pienso que quizás hasta pueda correr por un carril invisible, que solo se materializa al momento de escuchar. Por tanto, esta propuesta de leer un aforismo nos permite intentar tejer algo de ese aforismo que pueda quizás ser causa a una asociación, una elaboración, a una nueva creación, intentando no caer en las trampas de consistir con otro aforismo. Un aforismo no es para otro aforismo, ya que cada aforismo se encarga de ocupar todo el espacio, aforo completo. El aforismo te demando que me rechaces lo que te ofrezco, porque no es eso, se encuentra en la clase 6 del seminario 19, 3 puntos o peor, según el seminario de Pilar. Desde el título del seminario ya podemos hacer una lectura de lo que nos podemos llegar a encontrar en el transcurso del mismo, interrogar la función analítica. 3 puntos que significan una suspensión, dando cuenta de un vacío que no tiene palabra, letra ni símbolo. Un espacio que permite advenir un adverbio peor. La candidad, que es un adverbio que se encuentra disyunto.
Lo disyunto refiere a algo que está separado, desunido o que no comparte elementos comunes. En la situación de este adverbio, Lacan dirá que los tres puntos reemplazan a un verbo, siendo esta la única forma de que el vacío pueda constituirse sin un verbo operando o ocupando dicho lugar. En palabras de Lacan, el vacío es el único modo de atrapar algo con el lenguaje. Habremos escuchado alguna vez que lo primero fue el verbo, pero si lo primero fue el verbo, ¿cómo puede surgir la palabra? ¿Acaso el verbo condiciona todo lo que pueda llegar a decirse después? En la clase 6, Lacan comienza hablando de la carta de amor. La carta de Amuro refiere a una demanda que busca ser rechazada, porque al ser rechazada libera al sujeto de lo que la carta de amor refuerza. Homofónicamente, en francés, la palabra, espero que me sepan disculpar, amour, que significa muro, suena igual que amor, que es amor. Este muro representa el muro del lenguaje, dando cuenta de que hay algo que se ubica por detrás. Esta metáfora Lacan la utiliza para poder dar cuenta de la relación que guarda con el análisis. Hay algo de la transferencia, amor, que se relaciona y es a partir de la transferencia que es posible atravesar este muro con la intención de acercarse a un saber. El lenguaje como el muro que puede ser atravesado para revelar una verdad que pueda al menos decirse a medias. En el aforismo que nos convoca, te demando que me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso, Lacan insiste en que la posición del sujeto del psicoanálisis está allí donde nada se sabe, allí donde el no saber da lugar a un nuevo saber. Nunca puede llegar a ser lo que te doy, ya que si fuera lo que te doy, no hay otra cosa para poder interrogar, quedando obturada la posibilidad de un despliegue, del surgimiento de un significante, de una nueva cadena asociativa. Apoyado en lo que Lacan categoriza como una verdad, el hecho de que no hay relación sexual y argumentado a partir de que el sexo no define ninguna relación en el ser hablante, introduce la idea de los tres registros con el fin de dar cuenta de un no todo. La invención del nuevo Borromeo que esboza es la manera para dar cuenta de un agujero que permita ubicar a un resto que al ser imposible de atrapar, caiga en ese lugar que se constituye con un borde. Es interesante pensar este punto, ya que la función del analista se ubica justamente en bordear dicho agujero. Por ello, la importancia y la complejidad de poder pensar la práctica clínica desde ese anudamiento. Cómo a partir de un nudo de sentido surge el objeto A. Continuando con el aforismo, Lacan se interroga si el discurso del analizante no se funda en te demando que me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. La lectura que realizo se orienta en pensar en lo imposible de que el neurótico atravesado por un lenguaje no vaya en contra de aquello. El propio acto de engañarse es justamente lo que el neurótico busca y con lo que tropieza, haciendo que todos los caminos los conduzcan hacia ese lugar. En el analizante hay una búsqueda constante de mantenerse alejado de sus palabras, alejado de sus discursos, ubicando una distancia entre lo que dice y el no saber lo que dijo. El inconsciente nunca triunfa mejor que el fracasado. Lo que se ofrece no es nunca eso lo que el sujeto busca realmente. Por tanto, Lacan nos advierte que esa es la demanda fundamental de los analizantes. La oferta de la escucha es lo que podemos proporcionar los analistas, y es a partir de allí donde atravesar el muro del muro pueda ser real, o quizás mejor dicho, pueda encontrarse con un real. La función analista, lejos de completar al sujeto, debe operar sosteniendo el vacío. En palabras de Lacan, todo sentido es una opacidad. El discurso del analista está hecho justamente para hacer surgir la pregunta. Ser soporte es ser supuesto. La función de la palabra, eso es lo que le importa al analista. Por ello, el momento de escuchar el conflicto que pueda presentar el analizante no es lo que nos convoca. Lo que nos convoca es lo que pueda llegar a decir de ese conflicto. Las tramas se pueden repetir, problemas laborales, desamores, desencuentros, desacuerdos, entre tantos otros. Pero lo que es irrepetible es lo que cada uno vaya a decir de eso que pasó, la letra que utiliza para nombrar aquello que no sabe qué dice. Allí es donde opera la escucha analítica. No en la resolución, no en la decisión, solamente en esas palabras que resuenan o que insisten para poder ser leídas. Por último, y para finalizar, intentando hacer otra lectura del aforismo, me interrogo acerca de cómo sería la función si el aforismo fuera. Te pido que recibas lo que te doy porque es eso. ¿Qué lectura podríamos hacer? A mi entender, sería como completar con sentido aquel vacío. Sería así como volcar la trama del analista en cada acto que después un analizante pueda llegar a hacer, pensar o decir, o peor, sin los tres puntos. El analista oráculo.
me animé a nombrar. Y si bien es algo que todos creemos sabido, no quiero perder la oportunidad para nombrarlo. Encarnar el lugar de saber en vez de ser supuesto es altamente peligroso, tanto como para quien consulta, como también para la propia lectura que podamos hacer del psicoanálisis. Poner un saber donde nada se sabe es justamente ir en contra de cualquier posibilidad de tratamiento. Cumplir con el lugar de semblante implica no colmar la falta del sujeto. La formación del analista es la formación del inconsciente. Muy bien, gracias Sebastián. Bueno, ahora bueno, voy a seguir yo. No, Fabián Pérez. Ahí va. Yo hay muchos, ¿no? Yo y muchos. Bueno, em, presentar un trabajo en la escuela. Ese podría ser el título de este trabajo. Presentar un trabajo tiene un precedente. Hay un tiempo de lectura, un tiempo de escritura, de idas y vueltas, de diferentes versiones. Pero presentar es leer, o al menos leemos textos escritos para ser leídos. Para el analista de escuela es algo tan simple como decir buenos días. Ironizo este punto para hacer pasar en acto lo que está en juego. Buenos días es la primera ficha de dominó que cae, y al caer empuja a otras. Pero ¿dónde termina? ¿Cómo termina? El analista de escuela hace pasar su clínica en la extensión. Está en juego como analista, como se plantea la relación del objeto con su representación. ¿Con qué fin? Para destrabar la interpretación por venir, que advendrá en la intención, en su clínica. Comienzo entonces con la lectura de un lapsus del propio Lacan. Parece ser que escribiendo una carta a una mujer, escribió, tú nunca sabrás cuánto te he amado. El tema es que puso amado masculino, que en francés es aimé, en vez de amado femenino. Este lapsus también él lo toma en el escenario 20, lo adjudicaron como que era una cuestión homosexual de Lacan. Bueno, entonces, bueno, una letra, ¿qué dice entonces? Revela algo de cómo amamos, que no es a la persona entera, sino algo en ella. Usa esa expresión, amar en alguien. Las relaciones, el deseo, no son tan directas ni tan completas. Ese lapsus es como una idea, la idea de que hay una inadecuación fundamental. Las cosas no encajan perfectamente, ni el lenguaje, ni el ser, ni lo que deseamos. Siempre hay un pequeño desajuste, una falta. Y esto nos lleva al problema del uno en Lacan. De esto quiero hablarles hoy. Y de intentar desentrañar qué significa este aforismo, te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Investigar cómo se conecta con la idea lacaniana del uno y también del hay uno, y cómo todo esto acaba en su interés por la topología, por los nudos, más específicamente por la lógica nodal. Empecemos preguntándonos por qué un nudo puede servir para pensar la clínica. Si ya partimos de que no hay un encaje perfecto, como muestra el lapsus, ¿qué hacemos con la idea de la unidad? Ese uno que nos complete. El psicoanálisis, como el de Lacan, viene a romper con ese mito romántico. Nos enseña que esa idea de complementariedad perfecta no se sostiene. Ni el hombre lo tiene todo, ni la mujer es la mitad que falta. No hay dos que hagan uno, así de forma natural y armónica. Por eso Lacan nos martilla con su no hay relación sexual. No quiere decir que la gente no tenga relaciones, obviamente. Se refiere a que falta esa fórmula, esa proporción perfecta que garantice la unión ideal. En lugar de esa armonía, lo que hay en la vida son síntomas, malentendidos, atascos y también goces, satisfacciones que a menudo son complicadas. ¿Y cómo entra aquí la noción del uno? ¿Es solo la idea de unidad que falla? Lacan le da varias vueltas. Al principio pensaba el uno, el S1, el significante amo, como una marca identificatoria, sobre todo con relación a un otro, con mayúscula, a un campo de saber. Le va a poner S2. Era un uno que necesitaba definirse en contraste. Pero más adelante, a partir de este seminario,
empieza a hablar del hay uno. Y ese hay cambia todo. Sugiere que el uno puede existir por sí mismo, aislado, sin necesitar esa relación dialéctica con un otro para ser. Es un uno que puede surgir casi del vacío. Y, muy importante, es un uno que puede gozar solo. Aquí goce no es simplemente placer, es una satisfacción intensa, a veces paradójica, ligada a la pulsión, a lo más singular de cada uno. Este giro hacia el hay uno le sirve a Lacan para formalizar mejor eso de la no relación sexual y para pensar la clínica más allá del Edipo clásico. El uno no es solo la unidad que falta, sino también algo que puede surgir por sí mismo, ligado a un goce singular. Con este entre manos, volvamos al aforismo. Te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Sigue sonando extraño pedirle a alguien que rechace una oferta. Es absurdo en lo social. Pero Lacan no está hablando de intercambio cotidiano, está formalizando la posición del analista. Empecemos por el final, porque no es eso. Esto no significa simplemente esto que te doy no es lo correcto. Funciona como una negación expletiva, el llamado ne expletivo, como cuando se dice temo que no venga. Ese no niega el venir, sino que lo encierra en un marco de deseo, de temor, de falta. Así, el no es eso no anula la oferta del analista, sino que abre un agujero en el discurso. Señala que ninguna oferta, ninguna palabra, ninguna interpretación, por buena que parezca, va a ser eso. Impide que el discurso se cierre. El no es eso no critica lo ofrecido, sino que marca un límite. Ninguna oferta será la respuesta definitiva que busca el sujeto. Y eso nos lleva a la otra parte. Te pido que rechaces. ¿Por qué pedir el rechazo? Porque ese acto de decir no destruye, sino que corta. Es un gesto estructural, un corte que perfora la superficie lisa del sentido. Lacan piensa ese rechazo como un acto que crea un vacío. Y desde ese vacío puede surgir uno nuevo, el del sujeto singular. El rechazo, entonces, no destruye, sino que abre espacio. Desde ahí puede emerger algo propio del analizante. En el seminario 20 hay una frase que dice, no es eso, no eso, de ningún modo eso. Es una triple negación que no remite simplemente al no edípico o a una prohibición simbólica, sino a un límite en el orden del decir. Pone en juego la estructura misma del rechazo como acceso al real. Hay un real que precisa de la palabra no. No se trata de callar ante lo indecible o hacer silencio, sino de forzar un decir que haga lugar a lo que puede ser dicho. ¿Y qué ofrece el analista si ya sabe que no es eso y encima pide que se rechace? Ofrece un semblante, su presencia, su silencio, que es su abstinencia. Su interpretación funciona como algo que parece tener valor, pero no lo tiene del todo, un como si. Al pedir el rechazo, el analista le dice al analizante, esto que te doy brilla como el oro, pero no es el oro, brillo agalmático. El semblante ofrecido para ser rechazado empuja al analizante a producir su propio uno, su propia invención, su manera de hacer con su falta. Es como decir, esto parece la llave, pero no abre esta puerta, recházala, para fabricar la tuya propia. Ese no es eso, firma la inexistencia del gran otro, ninguna oferta tapa el agujero estructural. Pero paradójicamente, esta imposibilidad es lo que abre la puerta a la invención. Como no hay soluciones universales, cada uno tiene que inventar la suya, su manera de escribir su historia, de tratar sus síntomas, de hacer con su falta. El aforismo rompe la lógica del yo te doy, tú recibes, introduce un tercer elemento. El mensaje se da para ser rechazado. Es como la carta de Amuro del seminario 19, una carta que rebota en el muro. El mensaje no llega directo, pero ese rebote pone en marcha el deseo. El rechazo en el aforismo funciona igual.
No es un fallo, es necesario. ¿Qué pasa con los nudos? Lacan recurre a la topología no como metáfora, sino como escritura de la estructura del sujeto. El nudo Borromeo, ese entrelazamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario, muestra cómo los registros se sostienen solo si se anudan. Si cortas uno, los otros se sueltan. Estos tres registros, que en el 53 los ubica como los registros de la realidad humana, ahora los ubica anudados borromeánicamente. Esto de cómo están entrelazados real, simbólico, imaginario, sé que lo estoy diciendo muy rápido, esto requeriría como detenerse. ¿Cómo se entrelaza? El acto de rechazar es análogo al corte que permite ese anudamiento. No hay nudo sin agujero, no hay estructura sin falta, el no es eso marca ese agujero que sostiene el lazo. Más adelante, en el seminario RCI, Lacan propone estrechar por un nudo de tres consistencias, en la que una hace nudo de las otras dos, es decir, una de las consistencias hace nudo de las otras dos consistencias, que es una expresión bien interesante, porque hace referencia a estrechar el efecto de sentido, de la buena manera, la lacaniana, estrecharlo por un nudo. Aquello que se produce en el encuentro entre significantes como el plus de sentido, va a decir Lacan en un tiempo anterior a esta conceptualización. El efecto de sentido, entonces, es el asiento, el encaje donde se ubica el objeto A, que paradójicamente ahí es donde ubica lo que no encaja, pero lo que no encaja del ser, sino de lo que es dicho y no corresponde con lo que se quiso decir, lo que no se escapa, o lo que no se capta, mejor dicho, en el sentido. Y es exigible que en el discurso analítico el efecto de sentido no sea imaginario, no sea simbólico. Es preciso que sea real. Y cuando puede ser el real del efecto de sentido, y más importante aún, el efecto de sentido en su real se sostiene en el uso de la palabra, en la concatenación significante, o en el decir para ser nudo. Subrayo que se sostiene en el uso de la palabra, no en la palabra. Esto nos lleva directamente a ubicar al sujeto como producido en análisis. Es del orden de lo no realizado, como el inconsciente. Pero desde esta perspectiva, ¿qué es el inconsciente? Si no es una caja de contenidos reprimidos, tiene que ser un efecto del lenguaje sobre el cuerpo, o más específico, el agujero que el significante produce en lo real del cuerpo hablante. El inconsciente es lo real agujereado por el significante. El inconsciente no es simbólico, cambio radical respecto de Freud, sino lo real mismo, pero un real afectado por el lenguaje, perforado por la entrada del significante. Hay otra forma de decirlo, que el inconsciente acontece cuando el significante opera, cuando algo del decir irrumpe, la serie de lo vivido. Es un fenómeno de discurso, un acontecimiento del decir, una irrupción de lo real bajo la forma del equívoco, no una sustancia psíquica. No se trata de saber qué hay en él, sino de oír qué habla. El análisis no se mide por la producción de sentido. Debe haber un desplazamiento del efecto de sentido de lo imaginario a lo real. Se diferencia del efecto estético o de fascinación propio del arte, donde el sentido se desliza sobre una cuerda imaginaria, un goce de la forma, un brillo, ya que no busca representar. Mientras que el discurso analítico busca producir un sentido real, uno que haga nudo, implicado en la interpretación, como báscula en el alcance de ese efecto de sentido, y que su eficacia no depende del uso de la palabra, sino del modo en que el decir del analista hace operar ese nudo entre registros. Luego Lacan introduce un cuarto lazo, el sintón. Ese cuarto elemento es lo que permite que los tres registros se mantengan unidos de forma singular. Subrayo singular. Puede ser una pasión, un arte, un delirio sistematizado o incluso el propio análisis. El síntoma es la invención que cada uno produce para hacer con lo real de su goce. En el seminario 20 ya hay una referencia previa al síntoma. Del fantasma, del soporte del deseo,
al goce como real que no cesa, y finalmente a la escritura del nudo como operación que anuda lo simbólico, lo imaginario y lo real. Por eso, en la clínica, el análisis no busca revelar una verdad escondida, sino producir un corte que permita un nuevo anudamiento. No se trata de decir esto está mal, sino de operar sobre el nudo mismo, para abrir un espacio de invención. Aquí entra la pintura de Velázquez, la fragua de Vulcano, que la estamos viendo en pantalla. En esta escena, Apolo, el que más brilla, irrumpe en el taller, lo leo como la irrupción de lo real, para anunciar la traición de Venus. El trabajo repetitivo de los herreros se irrumpe por la noticia, una irrupción de lo real que corta la rutina del automatón. Ese instante, el martillo suspendido, los cuerpos detenidos en la sorpresa, es la imagen del acto analítico. La palabra de Dios como la interpretación no explica, hiere el sentido, lo interrumpe. La luz que entra en la fragua es el no es eso, que ilumina y a la vez deja zonas de sombra. No revela, solo puede perforar. Y en ese hueco, como en el análisis, puede surgir una nueva forma de anudamiento. Si el análisis funciona creando cortes y permitiendo nudos singulares más vivibles, ¿dónde más vemos esas operaciones de cortar el sentido común, de meter un no es eso a lo esperado para crear nuevos enlaces? Podríamos buscar esos mismos gestos en el arte, en una relación que se reinventa o en nuestro propio pensamiento cuando rompemos con una idea fija o cambiamos la forma de pensar. Allí donde algo corta el sentido común y permite un reanudamiento. Quizás la vida misma sea un constante hacer y deshacer nudos. Bien. Bueno, continuamos ahora con Enrique Ratín. Bueno, gracias, Fabián. Muy bien. Bueno, cuando me sentí convocado para la lectura de este llamado aforismo, bueno, me agarró en pleno trabajo de mi seminario y algunos otros trabajos. Pero bueno, una vez que lo empecé a trabajar, no lo pude soltar. Cada tanto me refrescaba de mi seminario con esto. Ajá. Bueno, yo puse como título, te pido que rechaces lo que te ofrezco, 3 puntos, ya fueron nombrados. Aquí me detengo, porque eso no es. Al investigar un punto preciso de la enseñanza de Lacan, es fundamental acudir también a versiones no oficiales de sus seminarios. Las ediciones llamadas oficiales, aunque valiosas por su orden y difusión, son al mismo tiempo interpretativas, incorporan decisiones editoriales, omisiones, reescrituras y reorganizaciones que reflejan, en este caso, la lectura de Miller más que la literalidad del decir de Lacan. El interés de la investigación apunta a la letra del decir de Lacan, a los deslizamientos de sentido, a la lógica interna de un seminario o incluso a su dimensión performativa. El acceso directo a las transcripciones previas o paralelas, no oficiales, pero más fieles a la oralidad original, se vuelve indispensable. Estas versiones permiten captar los equívocos, los cortes y las vacilaciones del decir, que muchas veces son fundamentalmente donde se juega el valor teórico del enunciado. Ello no implica desconocer el trabajo editorial de Miller, no lo desconozco, sino suspender su mediación como un intento de volver a escuchar la voz de Lacan en su singularidad, allí donde el pensamiento todavía se está haciendo y no ha sido fijado por la lectura del otro. Como me han escuchado entonces, la versión del aforismo que les leí es diferente. En su seminario UPIR, de la sesión del 9 de febrero del 72, Lacan nos plantea el aforismo que hoy trabajaremos. Veamos la diferencia entre la versión de Miller con una versión transcripta alternativa, en este caso es de Patrick Ballas. Se encuentra. Miller dice, escribe, te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso.
Un poco más adelante dice, es precisamente en eso, un momentito, que me conviene acá, te demando que rechaces lo que te ofrezco, dice ahora Patrick Balas, Lacan, que es una versión mecanografiada, aquí me detengo porque eso no es. Una es, te demando que rechazo lo que te ofrezco porque no es eso. Esta otra, cotejada con otras versiones también mecanografiadas, no es la única, dice, te demando que rechace lo que te ofrezco, 3 puntos, aquí me detengo porque eso no es. Hay una diferencia sutil, pero decisiva, entre las dos versiones de esta frase de Lacan. La diferencia no es solo gramatical, es lógica y es ética. En la versión de Miller, el por qué, te demando que rechaces porque no es eso, el por qué organiza la frase como una proposición completa, cerrada en su sentido. Te pido que rechaces y te doy una razón. No es eso. La lógica es explicativa, casi pedagógica, hay una causa que sostiene la demanda. Pero en la otra versión ocurre algo diferente. Lacan introduce un corte con el aquí me detengo. Ese gesto interrumpe la cadena del sentido, que también lo trabajaron. No se trata ya de una explicación, sino de un acto de palabra que tropieza con su límite. El eso no es no explica, sino señala el punto donde el decir se interrumpe porque lo real no puede ser dicho. Ahí está la diferencia fundamental. En la versión de Miller, el enunciado se mantiene dentro del orden del sentido. En la versión llamada no oficial, en el aquí me detengo, se deja oír el silencio del acto. El vacío del no es eso. Es mucho más fiel al modo en que Lacan hablaba, no para cerrar, sino para producir un corte, un efecto de real. Miller lo traduce al registro del sentido. Esta otra versión lo conserva en el registro del acto. Y es justamente en ese aquí me detengo donde se juega algo del amor y del imposible que Lacan pone en escena. Ese es el punto donde el decir se detiene porque no hay relación sexual. Para seguir en el análisis de este llamado aforismo, es necesaria una aclaración para comprender plenamente con lo que Lacan va a seguir acto seguido al decir este aforismo, y tengo que aclarar que el significante gráfico, la letra, es lo mismo que lettre. En francés, lettre, lettre es letra en el sentido del alfabeto y es carta que se envía también. Un poco después, Lacan enlaza con lo siguiente y dice, no hay relación sexual y es justamente por eso que lo que te ofrezco es lo que no tengo. Y un poco más adelante dice, es precisamente en eso que consiste el amor. Ahí, entonces, dentro del mismo desarrollo, retoma el asunto del pas de rapport, como un nuevo movimiento su decir. No es eso la relación sexual. Justamente por eso no hay relación sexual, porque lo que te ofrezco es lo que no tengo y vos no lo querés. Y es precisamente en eso que consiste el amor. Este aforismo debe leerse dentro de su contexto, siguiendo el ritmo y el movimiento del discurso de Lacan, que lo enuncia sin aislarlo de su desarrollo. En esa misma clase del seminario, Lacan agrega una observación que nos permitirá comprender con mayor claridad el sentido de su formulación. La nombraron. En la edición de Miller dice lo siguiente: les he escrito una carta de amuro. Es lo que llamo una carta de amuro, con una A pequeña, como se dice en un A guión menor. Una carta de amuro es aquello que se destina al otro, con mayúscula, pero que solo puede fallar. Es a ese muro a quien se dirige y es desde ahí que se ama. En esta versión, el contexto impone claramente el sentido de carta, no de letra, ya que se trata de una carta enviada con un destinatario
y con el fracaso estructural de su llegada. La lectura de Miller organiza el pasaje como una escena de comunicación imposible, la carta que el sujeto dirige al otro y que precisamente por destinarse a él está condenada a errar. De ahí que el amor, según esta lectura, se sostenga en la imposibilidad misma de alcanzar al otro. Por otro lado, en la versión no oficial, o transcripción alternativa, como quieran, el texto se presenta de esta manera. La letra de A. Muro, que no se pueda entonces hablar del amor, pero sí escribirlo, debería llamarnos la atención. Hay diferencia. Al final está el muro. Entre el hombre y el muro está justamente el amuro, la carta de amor. Primero dice letra, después carta. Cuando la carta de amor no llega, las cartas siempre llegan a destino, por fortuna llegan demasiado tarde. Entonces, la diferencia entre letra como letra, let como letra y let como carta, es justamente uno de los puntos de juego semántico más finos de Lacan en ese pasaje. A mi entender, esta otra versión es la más acertada, justamente por su fidelidad al modo en que Lacan concibe la escritura y el amor. En esa formulación, lettre no remite a una carta enviada, sino a la letra como trazo, como elemento material del significante, aquello que inscribe una falta en el campo del otro. Cuando Lacan afirma el 2 de marzo del 72, en Upir, casi empezando el saber del psicoanalista, que no se puede entonces hablar del amor, pero sí que sí se puede escribirlo. Eso debería llamar la atención, dice él. ¿Mm? No se puede hablar del amor, pero que sí se pueda escribirlo, eso debería llamar la atención. Ahí desplaza el problema del amor del terreno del decir al de la escritura. El amor no se comunica como mensaje, como sostiene Miller, sino que se inscribe, deja una marca, una huella de vacío, que los compañeros hablaron. El juego entre letra y carta de amor en la versión no oficial no es una variación de vocabulario, sino un gesto que pone en acto a la concepción de Lacan del amor, algo que se sostiene del significante pero que choca con el muro de lo real. Entre el sujeto y ese muro, dice Lacan, se encuentra precisamente el amuro, la letra de amor. Y esa letra no comunica, sino que bordea, no transmite un sentido, sino que delimita un imposible. Esto se ajusta con mayor fidelidad a la lógica del seminario Upir, donde Lacan explora la relación entre el significante, la letra y el goce. En ese contexto, el amor no se dirige al otro como destinatario, se escribe en el punto mismo donde el lenguaje tropieza con lo indecible. Así, mientras Miller conserva la metáfora epistolar, la carta que se envía y fracasa, la versión alternativa deja oír el núcleo del pensamiento de Lacan. El amor no se dice ni se comunica, se escribe, y como toda carta llega a destino, pero siempre demasiado tarde. En ese horizonte, la célebre formulación "no hay relación sexual" condensa su lógica, no niega el lazo amoroso ni el encuentro de los cuerpos, sino la imposibilidad de una proporción simbólica entre las posiciones sexuadas. No hay relación en el sentido matemático del término, no existe una función que establezca correspondencia recíproca entre dos términos. Entre el hombre y la mujer no hay una fórmula común ni escritura capaz de articularlos. Por eso Lacan lo expresa con precisión lógica. No hay escritura de la relación sexual. Por eso el amor se inventa precisamente como un modo de bordear esa imposibilidad. Es un decir que se dirige al otro, aún sabiendo que no habrá respuesta, una demanda que fracasa, pero que en ese mismo fracaso logra producir un lazo. Cuando Lacan propone la letra de amour, juega, como vimos, con tres palabras que en francés se entrelazan: amour, amor, mur, muro, y lettre, carta o letra. Ese juego no es un simple recurso poético. El amor siempre tropieza con un muro, el del lenguaje, el del goce, el del otro, y es sobre ese muro donde el sujeto escribe su carta. Un escrito que tal vez nunca llega a destino,
pero que deja su trazo. La carta como mensaje está condenada al fracaso. La letra, en cambio, permanece. No es un significante, sino su borde material, la huella de goce que el lenguaje imprime en el cuerpo. Por eso, la lettre d'amour no comunica, escribe, hace asistir el amor al señalar su imposibilidad, al dejar constancia del malentendido estructural entre lo que se ofrece y lo que el otro recibe, porque lo que se ofrece es precisamente lo que no se tiene, y lo que el otro espera nunca coincide con eso. La lettre d'amour es entonces la escritura de lo imposible, no una carta extraviada, sino una letra que se inscribe. No busca sentido, deja marca, insiste, retorna, traza su huella en el muro del lenguaje. Un decir que no se consuma pero persiste. Una inscripción mínima que en su extravío hace existir el amor. Fíjense lo que dice acá en el seminario 8, muy anterior a Upir. El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Te van a ver que en las frases de Instagram dice diferente, ¿no? ¿Eh? No, el fiche nuestro. Esa Lacan dice, exacto. El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. El amor consiste, entonces, en ofrecer la propia falta, dice Lacan, ¿eh? Lo que no se tiene a un otro que no lo quiere, ya que busca una completud imposible. En ese malentendido se sostiene el lazo amoroso. Pero sin embargo, en Ancor, así que esos que ponen eso, que dijiste vos, no están tan equivocados porque glosan un poquito, ahora vas a ver. En Ancor, en el 73, 12 años después, Lacan no repite la frase de esa manera, sino que la reformula dentro de su discusión sobre el amor como suplencia de la no relación sexual. Y dice, el amor es lo que no suple la no relación sexual. De esa frase surgieron lecturas que reinterpretaron. El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere, como también dar lo que no se tiene a alguien que no es, enfatizando que el otro, el amor, no existe como tal. El amor no busca colmar la falta, sino darle forma. Amar es escribir sabiendo que no habrá respuesta, y aún así en ese intento fallido, el sujeto se descubre como deseante. No es equilibrio ni complemento, es el intento de crear un lazo donde no hay relación. La carta no llega, la letra se extravía, y justamente ese fracaso es lo que le da asistencia. El amor entonces no es una vivencia afectiva ni una ilusión de fusión entre dos, sino un acontecimiento de letra, algo que ocurre en el lenguaje, deja trazo y transforma el cuerpo. En esa carta de amor, o lettre d'amour, se produce el pasaje del amor al campo de lo real, no como comunicación entre dos, sino como acto de inscripción del uno. El amor no se dirige al otro, escribe al uno en su soledad, y es precisamente esa escritura la que hace existir el lazo. Si el amor fracasa como carta, pero persiste como letra, ese fracaso no es un límite, sino su condición misma. La lettre d'amour no llega, pero deja marca. Una marca que testimonia del deseo y del goce. Una letra que insiste allí donde el sentido se interrumpe. La carta de Amuro nombra ese gesto poético con el que su sujeto bordea lo imposible del lazo. El amor no une, no completa, ni traduce, escribe. Y escribir en ese sentido es delinear el borde de lo imposible, inscribir la falta que nos constituye y continuar amando desde ese muro. Pero vamos a dar un paso más entonces con la lectura de este aforismo. Lacan lo formula apoyándose en una estructura, o sea, voy a analizar el aforismo, no sé si todo lo conceptual va ahí, pero Lacan lo formula apoyándose en una estructura lingüística precisa, no una relación binaria, en principio ternaria, en la que intervienen un emisor, un mensaje y un receptor. Esa triple articulación sostiene el modo mismo en que el aforismo se construye y adquiere sentido. Pero Lacan agrega algo más, un cuarto elemento, la gramática. Esta no funciona como un simple código externo, sino como parte constitutiva de la significación, el cuarto término que completa la estructura del decir. Por eso, el llamado no es eso,
No se sitúa en el nivel del contenido, sino en el registro de la enunciación. Señala la pérdida que organiza toda demanda. En este aforismo interviene una dimensión de enunciación marcada por las partículas negativas, no es eso, y por el lazo entre oferta, demanda y rechazo que puede pensarse a partir de un cuarto término. En la frase, te pido que rechace lo que te ofrezco, aquí me detengo porque eso no es, los tres verbos no se articulan como una simple secuencia gramatical, sino como una proposición lógica compleja donde cada uno ocupa un lugar preciso dentro del circuito del deseo. Si la analizamos de la lógica proposicional, podríamos decir que la frase se organiza como un condicional recursivo. Lo ofrecido depende de la demanda, pero el efecto de esa oferta se anula en el mismo rechazo que provoca. Un sistema recursivo es aquel en que el resultado de una operación vuelve a utilizarse como punto de partida para la siguiente. Es una estructura lógica que se pliega sobre sí misma. Cada proposición depende de otra que la retoma, la niega o la transforma, creando un ciclo continuo de retroalimentación. La demanda produce una oferta, pero esta contiene su propia negación, pues lo dado nunca coincide con lo pedido. Expresado en términos lógicos, si demando, entonces ofrezco, pero aquello que ofrezco demuestra que lo demandado es imposible. El efecto retorna sobre la causa y la transforma. Es decir, si demando, entonces ofrezco. Ese bucle, donde la proposición se repliega sobre sí misma, muestra que el amor, más que resolver, hace girar el sentido. Y es justamente en ese giro, en ese circuito sin salida, donde el amor encuentra su consistencia. No se trata entonces de una proposición cerrada, sino de un circuito lógico sin resolución. En ese punto el amor se sostiene en una contradicción estructural. El sujeto demanda al otro precisamente aquello que éste no puede darle. Y lo que el otro ofrece, su falta, es rechazado porque no es eso. Los tres verbos de la frase, demanda, rechazo, ofrezco, configuran un nudo de contradicción, un encadenamiento que se mantiene precisamente por su propio fallo lógico. Se trata de un nudo llamado aporético, o sea, impas, en el sentido lógico del término, una estructura que persiste precisamente por el impas que lo constituye. La demanda, inscrita en lo simbólico, convoca al otro. La oferta, en el plano imaginario, intenta colmarlo. Y el rechazo, del orden de lo real, corta la secuencia y la hace volver a su punto de partida. El resultado de este circuito, que no se cierra, sino que se repliega sobre sí mismo, es el surgimiento del cuarto término, el amor. El amor funciona como el resto lógico del sistema, el punto donde la contradicción encuentra un modo de sostenerse sin resolverse. El amor no resuelve la paradoja, sino que le da consistencia. Es lo que permite que la estructura se sostenga. Y eso es precisamente lo que Lacan va a llamar más adelante el síntoma. El cuarto que anuda aquello que de otro modo quedaría suelto. En la misma línea, Lacan cuestiona la idea del ofrecer y del don, mostrando su imposibilidad estructural. Ahí Lacan habla, no sé si se acuerdan de haberlo leído, del plotage, del plotage. Ahí Lacan habla del plotage. Y dice, el plotage es un rito de intercambio en ciertas sociedades arcaicas del noroeste americano, en los que los individuos o clanes se donaban bienes, incluso hasta arruinarse, para firmar prestigio y lazo social. En el seminario de la relación de objeto, Lacan cita al plotage como ejemplo de que el don nunca es un simple intercambio económico, sino una operación simbólica ligada al deseo. El objeto dado tiene valor porque porta el deseo del que da. El plotage entonces le sirve a Lacan para mostrar que todo don verdadero comporta una pérdida y no busca utilidad ni reciprocidad, lo que lo aproxima al acto analítico y al amor. En cierto modo, el amor es un potlatch simbólico, dar lo que no se tiene a quien no lo es, un don que no se devuelve en equivalencia, sino que funda el lazo. Del mismo modo, en el amor, el ofrecimiento nunca es puro, se da en la falla y supone el otro. Por eso el amor, como el don, es en esencia un gesto imposible de colmar. En el seminario 20, Lacan retoma esta cuestión y la formula con mayor precisión.
El objeto A, dice, es el vacío que toda demanda implica, un vacío que se mantiene únicamente gracias a la continuidad significante de la cadena discursiva. El no es eso indica, en última instancia, que toda demanda apunta al objeto A, soporte del goce. Este aforismo, a mi entender, anticipa la formalización topológica posterior. Se trata de un nudo tetraédrico, pero lingüístico, que prepara el paso hacia el nudo borromeo. Muestra cómo la concatenación de los elementos no solo sostiene la demanda, sino que también revela el lugar estructural del objeto A como vacío en el centro del deseo. Estoy terminando. Una última parte que le llamo del no es eso al fin de análisis. Esta frase aforística conduce a Lacan hacia la formulación del anudamiento borromeo y del sintón. Podemos entonces abordarla desde diferentes perspectivas a la frase. La algebraica, ya la vimos, la geométrica, tetraédrica, la espacial y también la borromea. Es esta última formalización la que permite que la demanda y el rechazo de lo ofrecido queden anudados entre sí. El no es eso se vuelve así el punto de encaje central, situado entre la demanda, la oferta y el rechazo. La escritura borromea aporta a Lacan dos consecuencias decisivas. Por un lado, disuelve toda relación fija entre la demanda, la oferta y el rechazo. No hay relación fija, mostrando que ninguna de ellas tiene sentido por separado. Cada una existe solo en relación con las otras. Por eso, esto que plantea Nupir inmediatamente va a tomar en el RCI y va a construir el nudo Borromeo. Por otro lado, otra consecuencia decisiva de lo Borromeo es revelar que las tres son igualmente necesarias, no solo para que el sistema se mantenga, sino para que el sinsentido mismo encuentre el modo de sostenerse. El no es eso es entonces el resultado de la articulación entre demanda, oferta y rechazo. No se trata de una simple insatisfacción, sino la expresión de una imposibilidad lógica, otra manera de decir no hay relación sexual. Todo esto ilumina el planteo de Lacan según el cual el otro solo se presenta para el sujeto en forma asexuada, justamente porque el punto de encaje está ocupado por el objeto A. Es ese vacío estructural y no una diferencia anatómica lo que organiza la relación entre el sujeto y el otro. La frase entonces condensa en pocas palabras la experiencia del analizante, que ustedes lo decían. En la transferencia, el sujeto dirige su demanda al analista, pero al mismo tiempo le exige que no le otorgue aquello que pide, porque cada vez que algo que se ofrece, la respuesta resulta necesariamente insatisfactoria. No es eso. Ese no es eso, es lo que mantiene el vivo el deseo del analizante. No hay objeto que pueda colmar la falta y respuesta que clausure la pregunta. Lo que verdaderamente causa el deseo es ese resto imposible de atrapar, el objeto A. A lo largo de su análisis, el analizante se enfrenta con una imposibilidad fundamental. No hay eso que lo complete, ni un otro que posea la respuesta. Sin embargo, hacia el final, esa lógica se desplaza. Ya no se trata de seguir girando en el no es eso, sin fin, sino de empezar a inventar una manera de hacer eso o con eso. En la proposición de octubre, Lacan lo dice así: el analizante testimonia del recorrido de su decir, de la repetición que lo ha sostenido y del punto en que se autoriza a escribir su propia solución. Años más tarde, en el Síntoma dice: el inconsciente está hecho de letras. Lo que el sujeto escribe es su modo de hacer con lo incurable, su síntoma. Durante el análisis, el analizante demanda, repite y se confronta una y otra vez con el punto de falta, insistiendo en el no es eso. Hacia el final, ese no es eso se transforma en un esto es lo que hay, no es la frase de Kerman, un resto con el que el sujeto inventa un modo singular de vivir. Por eso, el fin de análisis no consiste en obtener lo que faltaba, sino en reconocer que nunca existió y en saber hacer con lo que queda. El pasaje de la palabra al acto se juega justamente en ese punto, cuando el analizante deja de esperar una respuesta del otro y se autoriza a escribir su propia invención.
El no es eso deja entonces de ser una pura insatisfacción y se vuelve el punto de partida del acto mediante el cual el sujeto se apropia de su síntoma. Concluyo entonces retomando este célebre aforismo. Te pido que rechaces lo que te ofrezco. Aquí me detengo, porque eso no es. A ese aforismo hoy podríamos hacerle eco con otro, que surgiría lógicamente de su enseñanza. El fin de análisis no consiste en recibir lo que faltaba, sino en saber hacer con lo que queda. Bueno, gracias. Bueno, tenemos algunos minutos para hacer comentarios, estirar las piernas, no sé, lo que, lo que quiera. Bueno, está bueno que hay como una sintonía con tu seminario, ¿no? Con lo que decís. Al final, sí. Al final. Yo le dije que a medida que iba a ser un seminario, iba escribiendo esto. Pero lo importante de este aforismo, permítanme, es eso que cada uno de ustedes en distintos puntos, tanto el trabajo de lo uno como el que decías vos, del trabajo en el análisis, Seba, el punto me parece que este no es eso, eh, tiene esta cuestión que pone en juego esta cuestión del nudo, un nudo proposicional, en principio lingüístico, que rápidamente Lacan no le alcanza con eso y lo trabaja con el nudo Borromeo y encuentra en el nudo Borromeo la forma de articular estas cosas. Cuando él establece, porque este no es eso, justamente, es el alejamiento del sentido, ¿verdad? Cuando Lacan habla en el RCI, vos nombrabas, decía, habla del efecto de sentido, pero también habla del efecto del goce, Ujú. y habla del efecto del plus de gozar también. Eh, y lo interesante de este llamado aforismo es que no es una frasecita, tiene condensada en sí misma la cuestión, y Lacan lo trabaja por el lado del amor, trabaja la cuestión del significante, trabaja la cuestión de la lengua, del goce, y lo pone para pensar esta cuestión. Te demando que rechace lo que te ofrezco. Y eso es lo que pasa en un análisis. Es que justamente eso yo creo que es lo que nos diferencia quizás a nivel, no sé si conceptual, a nivel de la función, ¿no? O sea, si hay algo que en realidad, porque eso hablamos muchas veces como los analistas, ¿no? Los analistas, el analista, y tal, y en realidad es una función que opera, en cierta forma, ¿no? ¿Una función? Que opera, Espera. ¿no? Una función que opera, una función que surge, no es algo estanco, ¿no? Algo que se mantiene y se sostiene. Yo creo que este aforismo, en cierta forma, también marca una diferencia en realidad de lo que se espera de esa función de analista, ¿no? O sea, y nos diferencia realmente quizás de cualquier otro tipo de psicoanálisis. Y me pareció como un aforismo que dice demasiado. Sí, inclusive esto que decía Enrique recién, de no es eso, ¿no? La potencia que esa cuestión trae para los analistas, ¿no? Que nos invita como a escuchar, me parece a mí, ¿no? A no intentar no entender. Pero vayamos a algo que está dicho en el seminario, ¿no? En la primera parte, en la primera página, primera clase, que dice, si entendieron el título, ¿no? Tres puntos suspensivos o peor. Mm. Lo que Lacan está ubicando ahí, que él lo dice textual, es que en esos tres puntos suspensivos está la falta, está el vacío. Eh, o sea, el punto es que él está intentando, me parece, con esta articulación de estos tres verbos, que generan, son tres sentidos anudados, que después lo va a anudar borrománicamente, que hay algo del decir que se pone en juego que va más allá de la palabra. Porque hasta ahora el sentido estaba anudado a la concatenación significante, ¿no? Y ahora aparece otra, hace entrar un registro que hasta ahora quedaba como lo indecible, lo imposible, con la lógica proposicional, pero con la lógica nodal la hace entrar de otra forma, entra a jugar dentro de la escucha. Entonces me parece que ahí también modifica un tanto lo que es el acto analítico. No es solamente la intervención, la interpretación que va al sentido, pero ¿a qué sentido? ¿Al del significante o al sujeto entre significantes o al sujeto estructurado borromeánicamente, que incluye lo que se dice o lo que queda olvidado detrás de lo que se dice? No, creo que hay un punto importante en el desarrollo
teórico que nos orienta en la escucha. Para mí, este seminario, este aforismo, creo que traen ese punto decisivo. Ahora va para ese lado. Ya, No, es un punto exacto, de quiebre en la obra de Lacan, que no anula nada de lo anterior, claro. pero hace un nuevo pasaje, va procesando en esa fragua que tenía él. Por eso es la importancia de ver cómo el contexto en lo que va diciendo. Mm, Lacan era un charlatán, era un hablador, Freud era un escritor, claro. ¿no? Claro. Pero Lacan no creo que no pudiera escribir de ninguna manera, pero yo creo que ahí él jugaba en eso, lo de la palabra, porque es lo que se trata en definitiva en el análisis, ¿no? Pero ahí hay un punto de quiebre y también esta cuestión de cómo pone el amor en ese lugar, digamos, que también es algo que entra a jugar en el campo de un análisis. Mm, Este, es lo que permite bordear. mm. ¿No? No es eso, pero permite bordear. Sí, y me parece que esto de la palabra, que es bien cierto, la palabra no, nunca la descarta, al contrario. Pero en vez de que lo que agrega o lo que se suma para la función analista es el uso de la palabra. No es solo la palabra en tanto lo que quiere decir, sino el uso. En el escenario de RCI habla de la jaculación, ¿no? Exactamente. Justamente del punto donde la pronunciación Tres veces también. repite. Exacto. Repite tres veces. Hay algo que ahí, ¿no? También se juega en lo jaculatorio del uso de la palabra, ¿no? No es la palabra en sí mismo, ¿no? Esto también viene a reforzar la idea freudiana, ¿no? De que en el sueño, de vuelta, no es el elemento que está en el sueño, sino lo que se dice en el sueño. Y cada vez se dice distinto y cada vez funciona diferente. No porque diga una sola cosa repetida quiere decir lo mismo, ¿no? Porque vos leías ahí, en la repetición justamente hay algo que insiste, ¿no? De manera diversa, ¿no? Creo que por eso este seminario, como ya lo dije, es una bisagra, me parece. Sí, lo es. Sí. Bueno, tratando de Para que llegue al Zoom tenés que Hay un usar micrófono allá micrófono. atrás. O agarra este acá. No, No, tiene que ser aquí. Ah, tiene que ser acá. Sí, tiene que Muy ser. bien. Porque se escucha. Porque si no, no se ¿Se escucha? No, entendelo. Prendelo. No, acá sí, a ver si se escucha mejor. Sí, ahora sí. Bueno, gracias a ustedes. Uno planteó los tiempos de estilo, me gustó. Me hizo acordar, y estaba tratando de buscar el autor, y bueno, no lo encontré, de un filósofo griego contemporáneo, porque cuando uno dice filosofía griega, uno piensa en el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, ¿no? No, es un filósofo contemporáneo que se llama Cuentos Filomitológicos, El nombre lo sé. ¿sí? Costas Axelos. Costas, etc. Caramba, voy a tener que empezar porque repitiendo. Bueno, de Costas Axelos. De pequeños relatos, y en un momento, cuando los tres se pusieron a conversar, me hizo acordar a uno, con esto de te pido que rechaces lo que te ofrezco porque ahí me detengo, no es eso no es. Había uno de los relatos de este filósofo con sus terceros que decía un masoquista le pide al sádico, vegano. El sádico dice, no, gracias. Porque no es eso. No es eso, Claro, claro. justamente. Porque uno dice, no, gracias. Claro, claro, claro. Vos sí, en este punto, ¿no? Porque en definitiva lo que me parece que dice, pero de una manera encubierta, pero no porque a la calle le guste ser develado, sino porque efectivamente no hay otra manera de decirlo, es que es como el agarma
que porta el sileno respecto del vacío, otra vez, vuelvo a los griegos, ¿no? Es ese sileno portador de una galma que no sabe lo que contiene y lo que tiene de valioso es el vacío, que después acá va a decir el objeto va como contenido por el sileno, ¿no? Es el vasito griego, seguramente lo vieron Sí. en las esculturas porque no hay otra manera, porque pensaba, escuchándolos al tres con diferentes estilos, que en definitiva, sí, efectivamente, si la carta siempre llega a destino, también es cierto que Lacan, creo que en el seminario 11 habla de la letra, la letra en souffrance, la letra en sufrimiento y también en espera. Es así como se dice a las cartas, cuando se escribían cartas de puño y letra, quedaba retenida en la posta, en el correo, te dice la lettre en souffrance, la carta en suspenso, en souffrance, en sufrimiento. Entonces, me parece que, pero por el otro lado, la carta lo dice con la carta robada, la letra robada. Ujú. Que la carta finalmente llega a destino. Ahora, ¿es el destino que uno esperaba? Claro. Hoy justamente en el grupo hablábamos de la automación, la Quique o Quiche, depende de la pronunciación que uno haya estudiado, en la existencia. ¿Es el mismo destino? ¿Es una cuestión de destino? ¿O es precisamente en la insistencia, en la repetición, por no hallar, y acá enlazo borromeanamente los tres trabajos, por no encontrar el punto de girar, hasta de repente poder zafar de esa insistencia de la repetición, como Lacan llama la automatón? Ujú. Y que quede el hallazgo de la verdad, que sería el encuentro con la que es justamente un sentido nuevo, un significante nuevo, que, que no es lo mismo. Hoy a la tarde trabajábamos, es darle un diferente sentido a lo mismo, Ujú. porque también resulta aporística y cerrada la frase de que se repite lo mismo pero diferente. ¿Qué dice? What the fuck? ¿Qué diciendo? Bueno, gracias. Gracias. Hay una pregunta, Federico, desmuteate nomás y dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Tenía una especie de comentario que en realidad enlaza los tres trabajos. Arranqué enganchando con algo que dijo Sebastián, de lo peligroso de ubicarse en el lugar del saber, ¿no? De como cerrando sentido. Y después me quedé con lo que decía Fabián de los tres puntos, ¿no? Como el vacío y lo que decía Enrique de, del no es eso, em, pero me lleva un poco a pensar en lo difícil que es en la clínica, hoy por hoy, creo, lidiar con los que vienen en busca de eso, ¿no? De justamente eh, aquella... eh, aquellas personas que no logran o se les dificulta mucho o sea, escuchar lo que uno escucha cuando marca el vacío, el corte, justamente de sentido en búsqueda del efecto de sentido, en búsqueda del sujeto. Era eso lo que quería decir. Un poco una dificultad que no sé si es actual, pero eh, Creo que, creo que en cierto punto sí tiene como cierto correlato contemporáneo en el sentido eh, de que eh, la cultura hoy por hoy busca justamente la sutura, ¿no? El tapar todo vacío
posible y se vuelve para algunos un poco insoportable y es riesgoso en transferencia porque uno puede tender a responder desde ese lugar. Que como creo que es un poco la contraparte de este aforismo, ¿no? O sea, lo que funciona al revés, ¿sabes? Yo creo que está bien lo que decís, Fede, pero creo que hay una cuestión que este seminario, creo que la mayoría de los que hace Lacan están dirigidos a los analistas, ¿no? Entonces creo que hay una indicación, ¿no? De Lacan de justamente de no caer en el sentido de esto, de no se sabe qué decir, no sé qué decir, ¿no? Porque no está en juego lo que dice en sí mismo. Hay un tema de cómo escuchar lo que se oye en juego. No sé, pensaba en esto de que a veces es verdad. Yo no sé cuándo fue el momento donde, donde se pudo, donde la cultura dejaba, ¿no? Traslucir algo del inconsciente, porque eso se produce. No sé si, creo que la cultura justamente viene como es una de las cuestiones que plantea Freud también en el malestar, ¿no? Son cosas que aplacan, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un punto donde esto nos enseña a nosotros cómo irrumpir, cómo generar un malestar para poder escuchar ahí, ¿no? Lo que estaba olvidado detrás de lo que se dice. Ujú. Gracias, Fede, por el comentario. Sabés que yo En- pensaba esto que vos decís, Claro. que yo no sé si es posible que lleguen de otra forma, en realidad, también, con otro tipo de discurso, ¿no? Como no negando algo que en realidad dijeron que no dijeron, ¿no? O que sí dijeron o sí van a decir. Yo capaz que hay algo que también siempre he repetido, pero bueno, más allá de lo contemporáneo y todo, o sea, fueron 14 siglos de Edad Media, entonces en realidad yo no sé si en realidad es propio de esta época que nadie quiera saber nada con la angustia. Yo no sé si en realidad hay algo que no es inherente a la propia, no sé si neurosis o el propio ser humano, en realidad no querer saber nada con aquello. Entonces, ahí yo me lo cuestiono, si en realidad es algo que es contemporáneo, o si en realidad es algo que, nada, siempre hubo como una necesidad de no querer saber nada con esa falta, o de no saber cómo lidiar con esa falta. Entonces, ahí yo me cuestiono si es algo contemporáneo y realmente es un discurso que yo escucho mucho, tanto acá en la escuela como en cualquier otra parte. Y tal, creo que hay algo que en realidad que se instaura y creo que es la cuestión del lenguaje. Y creo que eso en realidad es lo que hace que en cierta forma llegue una persona diciendo, quiero que me soluciones esto, y ahora que te dije esto, ¿vos qué crees que es lo que me pasa? O sea, no sé si es una cuestión epocal en realidad. Me lo cuestiono Bueno, simplemente. sí, creo que capaz que ni lo pensé demasiado, ni lo expresé tampoco demasiado, pero justamente creo que el riesgo y lo difícil, por lo menos para mí que estoy medianamente empezando, es no responder a modo de religión, ¿no? O sea, la religión justamente busca eso y en cierto sentido muchos vienen en búsqueda de un saber que los calme. Y eso es lo difícil de no hacer y hacer esto otro, ¿no? Gracias, Fede. Yo quería preguntar, gracias por los tres trabajos. Voy a hacer dos preguntas y bueno, el que pueda, el que tenga ganas, lo contesta. Entiendo que surge el rechazo, la demanda, no es eso. Entonces me hace pensar cómo trabajar nosotros desde que la falla es estructural, porque tendemos a pensar que la falla, ¿no? De cómo se anuda, eh, o lo pensamos como un error, o lo pensamos como una dificultad, y parecería ser que la falla es estructural, ¿no? Y ahí me hace pensar también cómo hacer digamos, el corte del uno, ese corte que es en otro tiempo, se me ocurre, un tiempo lógico, ¿no? Se tiene que producir otro tiempo lógico para que se dé ese encuentro, ese despeje, ¿no? Un despeje, me viene la imagen de despejar
hasta encontrar ese uno de corte, ¿no? Y escuchándolo pensaba también, ¿cuál es la relación o el empuje? Se me ocurre pensar en el empuje del amor al síntoma. Bueno, con respecto a lo que planteabas, no sé si te entendí bien en esta cuestión de la falla. El ayudamiento siempre es muy fuerte. Bueno, pero en ese sentido el psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis es una cosa, el análisis es otra. ¿Mm? Este, pero en ese sentido, el psicoanálisis nos ha enseñado, y los análisis mucho más, que en realidad no hay otra forma. ¿Mm? No hay el sujeto normal. ¿Mm? El anudamiento neurótico implica la dimensión de la falta. Necesariamente, siempre implica. O sea, no hay normalidad en ese sentido. Otra cosa son lo que trabajaba en la última clase del seminario, es cuando frente a la dimensión de la castración el sujeto establece una respuesta para sostener su deseo, establece una respuesta fantasmática, ahí, bueno, ahí viene el lío. La histeria lo hace de una manera, la obsesión de otra, la perversión de otra, y en el caso de la psicosis, ahí más complejo todavía aún. Entonces, el asunto no pasa, la cuestión de la falla y la estructura son inherentes, son, digamos, es lo mismo. Digamos, lo que sí no es igual es la forma en la cual el sujeto responde. ¿Mm? Las respuestas fantasmáticas son las que dan la singularidad para cada sujeto, ¿verdad? Y respecto a la otra pregunta que hacías, el amor al síntoma, decías, bueno, justamente es eso. ¿No? Digo, es eso y asocio lo que estamos trabajando. No, Pero es eso, no, si me guías por el ese, no, pero si el amor al síntoma tiene que ver con eso, es que alejándonos o partiendo del trabajo analítico en el no es eso, de alguna manera el sujeto encuentra en ese atravesamiento fantasmático una relación diferente a su síntoma, puede llegar a ser un síntoma, y en ese punto hay una ligazón. Porque ese punto, o te sostenés fantasmáticamente o te sostenés sintomáticamente, en el sentido de síntoma, ¿no? No, no. Aunque hay veces que hay que entender que algunos síntomas sostienen a los sujetos también, ¿verdad? ¿No es como una idealización también del síntoma? No, no, pero idealizar el síntoma sería darle ese lugar al síntoma, digamos que no lo tiene. Por eso Lacan, cuando habla fin de análisis, no es identificación del síntoma, al síntoma dice. Y además lo trabaja de varias maneras, como lo veíamos en la clase pasada, ¿no? En ese seminario. Pero idealización, creo que no, ahí estaríamos, iríamos para atrás. yo creo que esto que vos decís de que sea fantasmáticamente la cuestión, entiendo, del análisis o en la invención, Bueno, creo que tiene que ver con el análisis, por supuesto, con el análisis mismo, sí, cómo fue conducido. sí. En relación a la respuesta, Daniela, creo que está bien atinada porque me parece que la falla de la estructura es inherente a la estructura, pero algo que me parece que importante, que creo que lo hemos dicho de diferentes formas, es que esa falla en la estructura es lo que nos hace hablar. Entonces, en ese punto de la falla, poner palabras, ¿no? Y que haya una articulación en relación a la escucha de esa palabra, no buscándola hacer encajar en un sentido determinado o en otro, sino en uno particular que se hace al hablar, crea este uno, produce ese uno que es el punto de goce de cada uno. Gran dificultad para el autista, por el autismo. Justamente ahí es lo que no puede.
Sí, no puede ahí. No puede, no puede con eso. No puede sostenerse en el S1. No. Hay fracaso ahí. Ahí hay fracaso permanente, ¿verdad? Pero capaz que lo sostiene en fracaso. No, Ese es sí, el no, punto. sostiene el sentido que no puede, no puede tener una existencia, digamos, sostenida en los lapsos, en los Claro, extinctos. A no ser que haga un objeto autístico, ahí sí estamos. Claro, pero está en cadena. pero ese uno, ¿Eh? Algo está enlazado. bueno, pero para mí está enlazado en este punto a ese uno que falla, justamente, que no se termina de escribir, porque este otro no se termina de armar, porque el lenguaje no termina de hacer su entrada, digamos, en esto que estamos diciendo de suplir esa falla estructural. Porque no es por el hablar donde ellos, estaban dicho, digo, esa cuestión, donde buscan por ahí hacer suplir algo. Me parece yo decía que eso es una tarea del análisis por el fantasma o por la invención, porque justamente está el punto de escucha. ¿Y qué escucha el analista? ¿No? El punto de invención, el punto único de goce, o justamente intentar eso, darle un sentido nuevo, que no sé si es lo mismo. ¿No? Está bien, sí, lo que se inventa da sentido nuevo, pero es desde ahí, desde lo que se inventa, no desde dar sentido, apoyándose en una buena forma de hacer las cosas, etcétera, ¿no? Esto que decía Enrique recién, de la identificación, ¿no? Si haces así, haces asá, ¿no? Creo que esa es una receta para que no haya finanálisis en estos términos que estamos hablando. Pero bueno. Bueno, entonces, dado que ya estamos en pasada de las 10, gracias Gracias por por venir.